El capitán de un viejo petrolero fuera de control trata de no ser engullido por el temporal. Están en juego las vidas de 20 tripulantes y una carga de 77.000 toneladas de fuel pesado. Tras una larga agonía, el Prestige se hunde frente a la costa de la muerte, ocasionando la peor marea negra que ha conocido Europa. Todo un pueblo lucha con los medios a su alcance para salvar una forma de vida. Pero la amenaza persiste. Los restos del buque a 4 kilómetros de profundidad contienen miles de toneladas de fuel. El único modo de neutralizar el peligro es mediante una operación tecnológica sin precedentes en el umbral de lo desconocido. Los motivos de tanta desgracia no son un enigma. La Costa de la Muerte está en una esquina de Europa, frente a un pasillo de tráfico marítimo que soporta el paso de más de 100.000 barcos al año. También es un punto de azote de extraordinarias tempestades atlánticas provenientes de la zona de Terranova, donde la confluencia de aguas cálidas y de corrientes de aire frío constituye un foco de inestabilidad meteorológica en todo el norte de Europa durante los meses de otoño e invierno. Uno de estos frentes viene golpeando a lo largo de su ruta al Prestige, un viejo petrolero de casco no reforzado con bandera de conveniencia de Bahamas, que proviene de Rusia. En Letonia ha completado una carga de 77.000 toneladas de fuel pesado, un combustible residual. Un fuerte temporal persigue al Prestige desde hace una semana, cuando se dispone a enfilar el corredor de la Costa de la Muerte. Los partes meteorológicos indican que el tiempo va a empeorar. La suerte del Prestige está echada. Deberíamos llamar al capitán. Capitán, tenemos un problema grave con el tiempo. Malaca. En tierra, la torre de salvamento de Finisterre recibe un aviso de socorro. El casco del Prestige ha perdido una plancha lateral, se encuentra fuera de control con una escora de 30 grados y solicita evacuación inmediata. El comandante Carlos Riscos y su equipo de rescate a bordo del Pesca 1 son los primeros en llegar a la zona. Aquí helicóptero de rescate Pesca 01, Pesca 01. Por favor, confirmen el número de personas que hay a bordo. Número de personas que hay a bordo y personas que hay que evacuar. Recuerdo que cuando llegamos allí nos encontramos un petrolero bastante grande, unos 190 o 200 metros de eslora, pero totalmente escorado a estribor, estaba atravesado la mar. Y recuerdo la primera impresión fue el ver a toda la tripulación en el alerón de babor y como en las películas agarrados a los pasamanos porque aquello estaba lleno de petróleo, toda la cubierta, y se resbalaba. Durante las primeras horas de la crisis, el buque sin máquinas, escorado y azotado por olas de 8 y 10 metros, se da por perdido. El temporal hace del rescate una misión de alto riesgo. El pilotar, el volar dentro de unas condiciones meteorológicas tan duras se hace todo bastante complicado y bastante difícil. 70 nudos son cerca de 130 kilómetros por hora de viento, entonces es como si empiezas a correr en contra de todo ese viento, añadido a turbulencias muy fuertes, una visibilidad muy reducida por chubascos, niebla. Con las máquinas del Prestige paradas, el barco es un juguete, merced de las olas y la corriente que lo empujan hacia la costa. En medio del temporal, 4 remolcadores españoles se dirigen al rescate.
comienzan los intentos de dar remolque al petrolero. Durante toda la noche se suceden los intentos de hacer firme un amarre, pero el estado del mar es infernal y apenas hay personal capaz a bordo del Prestige. Los cables que tienden los remolcadores se parten una y otra vez mientras se acercan peligrosamente a la costa. En la madrugada, a 4 millas de tierra, se hace firme el amarre. Finalmente comienza el remolque. La orden de las autoridades españolas a partir de ese momento es que el Prestige se mantenga alejado de la zona con rumbo noroeste. Al barco no lo aceptaban en ningún puerto. Nadie lo quería. Así que las autoridades no tuvieron otra elección que remolcarlo hacia alta mar. Posteriormente nos vimos sucesivas veces, combinamos juntos, en fin, tuvimos una relación larga y tendida. Y el hecho de que no pudiera irse a su país y que tuviera que ir a la policía todas las semanas, todos los días, lo vivió como un auténtico calvario. Yo creo que no estaba bien, porque se sentía secuestrado. Los capitanes de la Marina Mercante catalanes le hicimos un homenaje a Manguras. Nosotros, gente del mar, sabemos que usted afrontó el accidente que sufrió el Prestige la tarde del día 13 de noviembre con un coraje y una profesionalidad que va mucho más allá del deber exigible a un buen capitán. Por eso consideramos injusta e inexplicable su situación actual, lejos de su país y privado de libertad. Es la única vez que vi a Manguras realmente feliz. Y después estuvo en su casa. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto que, con ocasión del 20 aniversario del accidente del Prestige, ha organizado la Facultad de Náutica de Barcelona, en la persona de su decano, aquí presente, la Asociación de Jefes de Máquinas de la Marina Mercante de Barcelona, la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante y el diario Naucher, acerca, como digo, de los actos y sus consecuencias que se ocasionaron en el accidente del buque Prestige. Yo les quería recordar, han visto ustedes esta filmación en la segunda, un acto que, como dice la filmación, la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante celebró en enero del año siguiente a la fecha del accidente. El accidente fue entre el 13 y el 19 de marzo, de noviembre del 2002, el hundimiento, y el homenaje fue en enero del 2023 en el restaurante Nostromo. Un acto de homenaje a Apóstolos Mangouras y al jefe de máquinas, Nicolaos Agricopoulos. Ambos dos fueron imputados, investigados, acusados de diferentes delitos. Les hicimos el acto de homenaje pues un poco para resarcirles de todas las maldades que tuvieron que sufrir, como ha especificado Juan Zamora aquí, con ocasión de esas imputaciones. Y es que no, en el caso del Prestige, como tantos otros, lo primero que ocurre, lo primero que hacen quien tiene el poder es buscar una cabeza de turco. Y se da la circunstancia que casi siempre la primera cabeza de turco es el capitán del barco, a quien se le criminaliza. Después ha habido casos como el capitán de este último Blue Carrier, que estuvo varado en Gibraltar, pues se fue
retenido por las autoridades inglesas del Peñón solamente para prestar declaración y posteriormente liberado, pero ha habido varios en estos años, que no les voy a detallar, que han sido detenidos y algunos han pasado más de 2 años en prisión sin ser acusados de nada. Bien, de todo esto que les explico y de lo que ustedes han visto, les van a hablar nuestros 2 conferenciantes, que son 2 verdaderos auténticos expertos en el asunto, pues porque han participado en el desarrollo no de los acontecimientos que dieron lugar al accidente y al hundimiento, sí en el desarrollo de los actos posteriores, juicios y mediáticos, actos mediáticos que ha tenido lugar con ocasión del Prestige. Y se los voy a presentar. Primero intervendrá Juan Zamora Terrés, capitán de la Marina Mercante, doctor en Ciencias Náuticas, licenciado en Historia, abogado y periodista, licenciado en Periodismo. Juan Zamora, fue cronista destacado en el juicio de La Coruña contra el capitán del Prestige y el armador, etcétera. Cronista destacado, como digo, y posteriormente actuó como abogado en el juicio en defensa del American Bureau of Shipping, en el juicio que se celebró en New York y que en el cual el Estado español demandaba a la sociedad de clasificación norteamericana, American Bureau of Shipping, que, como saben ustedes, era la sociedad clasificadora del Prestige. Como digo, Juan Zamora intervendrá en primer lugar y después intervendrá Santiago Zabaleta. Santiago Zabaleta, que es abogado y máster en Derecho Marítimo por el University College de Londres. Ha desarrollado una amplia carrera en el ámbito del derecho marítimo en Londres, en lo que se refiere a prestación de servicios con despachos de solicitors, abogados maritimistas, ingleses, árbitros, P&Is, y luego volvió a España, a Bilbao, donde ha desarrollado una carrera docente en la Escuela de Administración Marítima del Gobierno Vasco, asociado con José María Ruiz Soroa en un despacho de abogados. Han actuado en infinidad de casos de controversia marítima, sobre todo arbitrajes y delante de los tribunales. Ha publicado, es coautor de diversos manuales muy interesantes, manuales de derecho marítimo y del seguro del transporte marítimo, y en el caso del Prestige actuó como abogado de los armadores del Prestige y del P&I. De modo que nuestros 2 conferenciantes, yo creo que nos van a poner muy en posición, creo yo, de las enseñanzas y las consecuencias que ha tenido un accidente como este y de lo que podemos esperar. Y sin más, le doy la palabra a Juan Zamora. Gracias, Agustín. He de añadir que Santiago Zabaleta, además de un insigne abogado, es un buen escritor. Creo que fue en el año 2019, publicó una novela que yo leí con muchísimo placer. Creo que se llamaba algo así como Lecturas o Diario de un lector en llamas. Lo digo para que tengan una semblanza más completa de la personalidad múltiple de Santiago Zabaleta. Siempre que me siento en este estrado o hablo en esta sala, les he de confesar que siento una emoción difícil de expresar. Es la emoción de un alumno que estuvo aquí durante años, hice toda mi carrera náutica y en esta escuela y en esta misma sala leí mi tesis doctoral en el año 96. Así que, en fin, les participo mi emoción de siempre cuando tengo que hablar aquí. No les voy a contar, he estado pensando largo que les podía explicar. La mayoría de ustedes conocen perfectamente los hechos, la película de lo que pasó con el petrolero Prestige. Así que yo he pensado centrarme en aquellos puntos que los medios de comunicación y determinadas declaraciones, no siempre oficiales, han desvirtuado o han falseado la realidad de los hechos. Por ejemplo, la película que hemos visto, el locutor dice que, creo recordar que el petrolero no se admitía en ningún puerto y por tanto
las autoridades españolas tuvieron, como si fuera una obligación, que lanzar el barco, bueno, no se sabe dónde. Es una primera afirmación que debo de rechazar. Como saben ustedes, lo que se ha hecho posteriormente y lo que se había hecho antes y en otros muchos casos era guarecer, refugiar el barco herido en algún puerto o en una rada abrigada y gestionar el problema, descargando el cargamento, reparando las averías. Lo que constituye una insensatez terrible es lanzar el barco fuera, porque esa decisión no se tomó pensando en que la contaminación no llegara a la costa. Ese es el discurso posterior para que la opinión pública, digamos, sea condescendiente con ese error. La decisión se toma pura y llanamente por el temor, por el miedo, por lanzar el problema a otra parte. No hay más razón para esa decisión. Luego esa decisión se viste de muchas maneras. La decisión de lanzar el barco fuera tampoco es verdad que se tome al día siguiente, como muchas veces se dice. Se tomó en la misma tarde del 13 de noviembre del año 2002. Y ello está documentado perfectamente porque hay una nota oficial del Ministerio de Transportes donde se declara que la decisión que se ha tomado es sacar el barco, alejar el barco fuera de la costa. Tal vez no está muy claro quién tomó esa decisión. A mí en su momento el subsecretario del Ministerio me contó que la decisión la tomó el señor López Sors digamos que sin tener muy claro el subsecretario que eso fuera la solución. En fin, en cualquier caso, se tomó la decisión de sacar el barco fuera y se sacó la misma tarde. Posteriormente, por ejemplo, en Bruselas, el gobierno español llegó con una película muy curiosa y confesó, declaró, afirmó que la decisión se tomó al día siguiente tras leer el informe preparado por el funcionario que enviaron a bordo del buque en la mañana del día 14, un subinspector de la Capitanía Marítima de La Coruña. Según López Sors se ofreció voluntario, según él le pidieron que fuera al barco. La única misión que llevaba este funcionario era controlar, vigilar, confirmar, verificar que se pusiera en marcha la máquina del Prestige, el propulsor del Prestige. Lógicamente el capitán y el jefe de máquinas advirtieron que con el barco herido las vibraciones iban a agravar el daño, pero eso al subinspector no le hizo nada y por tanto insistió, amenazó al capitán y al jefe de máquinas con la Guardia Civil y el jefe de máquinas con la tripulación que había embarcado para esa tarea pusieron la máquina en marcha. El subinspector no hizo ningún informe, absolutamente ninguno. Esa película, esa fantasía de que la decisión la toman después del informe del subinspector es falsa. Hubiera sido lo que hubiera tenido que hacer. Lo normal era enviar técnicos a bordo para evaluar los daños. Los daños los evaluó, no el 14, sino el 15, la tripulación comandada, el grupo de trabajo comandado por un capitán de salvamento de Smith Salvage, que es una empresa holandesa, tal vez la empresa más conocida en el mundo del salvamento. La contratación de esta empresa la efectuó el armador en la misma tarde del día 13. Sobre las 7 de la tarde empezaron las conversaciones, los mails cruzados, y hacia las 8:30 de la noche se firmó el LOF, el contrato Joint Open Form, que es el contrato estándar de salvamento. ¿Por qué el armador eligió a una empresa neerlandesa y no a una empresa griega, que sería el Nuevo Mar? Porque tanto el buque como el armador y el naviero son griegos. Y en Grecia hay una magnífica empresa de salvamento llamada Sabrilis. Pues la razón es muy sencilla. Smith Salvage afirmaba tener un remolcador ya en la zona, un remolcador de salvamento. Ese remolcador de salvamento era el Ría de Vigo.
El Ría de Vigo iba pintado con colores oficiales y marcas de salvamento marítimo, pero actuó como un cazarrecompensas vulgar. Se apostó a 2 millas esto está grabado en el AIS, no es, se apostó a 2 millas del Prestige, esperó a que se firmara el contrato y solo entonces el capitán del remolcador, Antonio Lampón, se puso en contacto con el capitán del Prestige, solo cuando se había firmado el Joyce Open Ford. Explico esto porque Mangouras fue acusado en un primer momento, bueno, se le acusó en un primer momento de desobediencia y falta de colaboración, que son las 2 mentiras que todas las autoridades cuando detienen a un tripulante suelen ofrecer a la opinión pública. Desobedeció y no colaboró. Bueno, la opinión pública no es una opinión entendida en temas marítimos y suele, en principio, creerse las explicaciones oficiales. A cualquiera de los que estamos aquí, semejante acusación, semejante delirio, probablemente no lo creeríamos. ¿Desobedeció? ¿En qué desobedeció? No colaboró, un capitán en medio de un temporal con el barco que está en peligro de irse a pique y que ha ordenado abandono de buque. Se quedaron 2 tripulantes a bordo voluntariamente, pero él dio la orden de abandono de buque. En esas condiciones, alguna persona, un capitán, se atreve a desafiar a un gobierno y deja de colaborar con él. Es absurdo, impensable. Cualquiera de los marinos que estáis aquí lo sabéis perfectamente. La acusación de desobediencia aclara al gobierno que fue para no coger el remolque y que al no coger el remolque retrasó la gestión del siniestro. Eso es mentira, simplemente mentira. El remolcador, entre otras cosas porque objetivamente el remolcador era imposible que con el barco escorado de forma permanente unos 25-30 grados, era imposible que pudiera coger el remolque, teniendo en cuenta que no había tripulantes a bordo y que estaba toda la cubierta, incluso la pasarela que va de la habilitación hasta la proa, cubierta de fuel. Era una pista de patinaje. Por tanto, el capitán no desobedeció, como sabéis, o como ya muchos de vosotros habréis leído. El gobierno, la misma tarde del día 13, lanzó una nota acusatoria al capitán, diciendo que el capitán había desafiado al gobierno español, diciendo que él no obedecía más que órdenes del armador. Eso nunca lo dijo el capitán Mangouras. El capitán Mangouras, cuando le requiere que tome remolque, contesta a la torre de salvamento: el remolcador obedece órdenes del armador, no las mías. La única duda es si cuando el Mangouras, el capitán, habla de las órdenes del armador, se refiere a las órdenes del armador del Prestige o del armador del Ría de Vigo. En cualquier caso, él nunca desafió al gobierno, ni por supuesto desobedeció. De hecho, en un momento determinado, para colaborar en el remolque, tanto él como el primer oficial, Nino Maloto, se trasladan hasta la proa, recorriendo los 200 metros, tardaron una media hora aproximadamente, y llegan a la proa y colaboran en la toma del remolque. Como sabéis, el remolque se partió. El remolque no lo daba el Prestige, lo daba el remolcador, partió un montón de sisgas, y no fue hasta la mañana del día siguiente en que un remolcador más pequeño, creo que fue el Sentosa 32, pudo amarrar el barco. Entonces el Ría de Vigo, que es un barco que tiene algunas deficiencias, pudo acercarse más y coger el remolque. Por tanto, quede claro desde el primer momento que se toma la decisión de alejamiento y que el capitán en absoluto ni desafía ni desobedece ni al gobierno español ni absolutamente a ninguna autoridad. El rumbo que se le marcó al barco, el rumbo de alejamiento que se le marcó al barco fue taxativo, el 320. El Mangouras me contaba que le habían ordenado poner rumbo 320. A mí durante un tiempo me preguntaba el rumbo 320, ¿por qué 320 y no 300 o 350? Bueno, al final encontré la explicación, que es muy sencillita. Si trazáis una línea que una Finisterre con Ortegal y trazáis la perpendicular, que es
lógicamente la dirección de máximo alejamiento, esa perpendicular es el rumbo 320, es decir, me marcaron el rumbo que más podía alejarlo. Al quinto pino, como dicen que el ministro dijo, se le atribuye al señor Álvarez Cascos en aquel momento, o para que se hunda, como sigue confesando el exdirector general de Marina Mercante. Algunos de vosotros habréis visto declaraciones, porque han salido en varios medios de televisión, en varias cadenas, declaraciones de José Luis López Sors. A mí me aterra que una persona que fue director general de Marina Mercante siga defendiendo lo que ya no defiende ningún funcionario ni ninguna persona que tenga un mínimo conocimiento del salvamento marítimo o la navegación. Lo de sacar el barco fue simplemente un error grave. Probablemente porque se dio una circunstancia que en otras ocasiones no se ha dado, que es que coincidieron dos autoridades especialmente torpes. Una, López Sors, que actuó con un prejuicio de que los barcos averiados había que sacárselos de encima y punto, y con ese prejuicio actuó, y el delegado del gobierno en Galicia, que como sabéis es la máxima autoridad local del Estado, que en aquel momento estaba en manos de un personaje llamado Arsenio Fernández Mesa, un tipo muy repeinado, con una pinta tanto rara, que al día siguiente, del día 14, salió por televisión el pobre hombre exhibiendo un manojo de papeles diciendo el barco iba a Gibraltar, como si ese destino fuera la causa del accidente. Otro aspecto que quisiera aclarar, la situación del barco, las condiciones del buque. Era un barco viejo, sin ninguna duda, y probablemente lo iban a destrozar después de ese viaje, aunque lo del desguace la empresa lo llevaba barajando desde hacía 2 años, y a mí me conste desde hacía bastante tiempo. Antes de salir para San Petersburgo para hacer de gasolinera flotante, cuando salió de Pireo en Grecia, ya los armadores se plantearon muy seriamente llevarlo a desguace a un puerto turco. El barco era viejo, eso sin ninguna duda, pero estaba perfectamente documentado. Y sus buenas condiciones las demostró aguantando, herido, muy mal herido, durante un cierto tiempo, 6 días, a flote, aún herido, y el primer día con un temporal. También demuestra que el barco estaba en buenas condiciones que el gobierno estuvo de forma ilegal, estuvo buscando la supuesta plancha que se habría desprendido del casco del Prestige. Estuvo buscando para probar que la plancha no tenía el espesor digamos, reglamentario. Nunca encontraron esa plancha. El que el barco perdió una plancha es una de las fantasías del funcionario Serafín Díaz, que fue el subinspector que fue a bordo y que con un ojo biónico vio que tenía una grieta de 15 metros porque se había desprendido una plancha. El gobierno lo que se hizo fue bajar al pecio y sacar muestras. Lo hizo eso sin autorización del juzgado y nada más que ellos. Las muestras que sacaron, ninguna de ellas estaba por debajo de los límites reglamentarios y por tanto no se pudo utilizar. Lo de que el barco estaba en malas condiciones fue el gran argumento del Reino de España en Nueva York, que como sabéis sentenciaron con una contundencia, a mi juicio, realmente dura, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Es decir, el barco, el Reino de España, el gobierno español, nunca pudo probar que el barco estaba en malas condiciones, pero sigue siendo un mantra que, con ánimo de justificar lo que hicieron, bueno, pues el barco estaba en mal estado. Tampoco era un barco, es verdad que era un barco monocasco, pero en la realidad funcionaba como un barco de doble casco, porque todos los tanques laterales estaban vacíos, eran de lastre segregado. Creo que ya tengo tiempo cumplido, porque bien. Me interesa recalcar también otra cuestión importante relacionada con
con la defensa del buen nombre del capitán Apóstolos Manguras, que les confieso a ustedes que mi intervención, mi compromiso con la historia de este accidente, en los primeros días simplemente me escandalizaba lo que estaba viendo por televisión, sobre todo las escenas de Arsenio Fernández Mesa. Lo que más me escandalizó y lo que digamos agotó mi cómoda existencia fue cuando detuvieron al capitán, porque como saben ustedes, como ya había sucedido antes con el capitán de la A&C, no marejeo, como siguen diciendo los indocumentados que andan por ahí, y siguen hablando del marejeo en vez de la A&C. El marejeo, un barco de marítima del Nervión, un barco precioso que tuvo un trayecto comercial importante, que fue desguazado. Lo que el petrolero que se fue contra las piedras en la Torre de Hércules fue el A&C. Bueno, pues al capitán de la A&C también lo detuvieron y también lo exhibieron paseándolo por La Coruña debidamente esposado. La misma operación mediática montaron, a mi juicio una canallada, no era necesario esa humillación, con el capitán del Prestige, al que, como saben ustedes, detuvieron nada más bajar del helicóptero el día 15 por la noche, el día 15 de noviembre del año 2002, cuando en la tarde-noche de ese día aterrizó en el aeropuerto de Alvedro junto con el capitán Huisman y toda la tripulación de salvamento de Smith Salvage. Lo detuvieron y estaban las cámaras preparadas para filmar su detención, porque al día siguiente todos los medios publicaron que ya habían cazado, habían cogido, habían detenido al culpable del naufragio. Manguras no fue responsable de nada. El barco tuvo un accidente. Como saben ustedes, la desidia y el comportamiento erróneo del gobierno impidió saber qué demonios le había pasado al barco. Lo de la hipótesis de una ola rompiente, por tanto un accidente de mar, es la más probable. El barco tuvo una ola de mar rompiente, se le partió para unas cuadernas, probablemente en una zona donde es posible que tuviera algún tipo de debilidad. De esa avería, en absoluto es responsable el capitán. Y por supuesto, de lo que es en sí el desastre se produce cuando deciden sacar el barco al rumbo 320, lo mandan hacia el temporal. Al llegar a una cierta latitud, recibe el gobierno español, que se sepa de forma fehaciente, un aviso serio del gobierno francés diciendo ni un minuto más hacia el norte. Yo sospecho que también el gobierno inglés, con la contundencia diplomática con la que acostumbra hacer estas cosas, advirtió al gobierno español que ni hablar, y el gobierno español tranquilamente permitió que el barco se fuera paseando por frente a las costas de Galicia en un cierto zigzag. La trayectoria está recogida en el AINS, la han publicado. Ahí es donde se produce la gran contaminación que, haciendo números muy sencillos, en el fondo no pasó de 40 o 42.000 toneladas de fuel. Lo derramado no fueron 77.000, sino unas 42.000 toneladas, si tenemos en cuenta lo que queda en el pecio y lo que recogió Repsol en una operación de I+D realmente exitosa, carísima, pero Repsol aprendió a funcionar con robots a 3.200, 3.400 metros de profundidad, lo cual tiene un valor importante. Manguras no fue nada responsable de todo eso, y yo claramente digo que del accidente fue un accidente de mar, y del desastre el culpable fueron las autoridades españolas que muy erróneamente gestionaron el accidente. Además de la acusación de desobediencia a Manguras, lo explicará el recorrido judicial. Yo no les voy a explicar nada porque el experto es Santi Zabaleta, que se conoce al dedillo todos los vericuetos de ese calvario judicial en que está empeñado el Reino de España en contra de los molinos de viento del ABS, del London P&I, en fin.
En todo caso, por lo que respecta a Manguras, como saben ustedes, al delito de desobediencia el Supremo le añadió, de una forma, a mi juicio, no sé si decir cogida por los pelos, forzada o directamente, en fin, muy poco, muy contra los principios generales del derecho. El Supremo añadió el delito también estaba acusado del delito ecológico en el juicio de Corcubión, pero de ese delito fue absuelto por la Audiencia Provincial de La Coruña. Sin embargo, fue condenado en el Supremo por ese delito. Por ese delito. Y saben ustedes que para que una persona sea responsable de un delito tiene que haber dolo o grave negligencia. Dolo quiere decir intención. Nadie puede pensar que el capitán averió el barco para derramar, para contaminar. Es impensable, nadie se le ha ocurrido, ¿no? Y en cuanto a la negligencia grave, repito lo que os decía antes, veo algunos capitanes aquí, a quienes conozco y a quienes respeto porque he navegado con ellos, y ellos han sido capitanes y yo he sido alumno o piloto. El capitán no tuvo absolutamente nada que ver en la avería. Por tanto, es imposible además, por las declaraciones de todos los tripulantes, pilotos y marineros, que el capitán hubiera hecho algo en contra de sí mismo y en contra del barco. Tanto el delito ecológico es un delito inventado con la única misión, lo explicará mejor Santi Zabaleta, con la única misión de poder tener un arma para actuar contra el PNI en Londres. Acabo ya. Hay un tema que a mí me río porque es un tema, es el patriotismo económico. Yo actué como abogado y como experto en defensa de ABS y fui tachado por algunos, diré compañeros, colegas, de poco patriota. El patriotismo ecológico, el patriotismo económico, ese que dice no, hay que defender lo que dice el gobierno porque si no, no lograremos. Eso, la única consecuencia que tiene es, por un lado, el tapar los fallos cometidos y por tanto que se vuelvan a cometer, como ha pasado con el Urquiola, Agency y Prestige. Y por otra parte, tener que condenar, tener que prostituir de alguna manera o forzar la administración de justicia y cometer la villanía de someter. Tenía abierto el POC y en caso del POC alguna de las subdivisiones en la vida que habría pasado con su vida y con sus circunstancias. Le llaman negra espada del tiempo porque está oscura, nunca saldrá a la luz porque no es realidad. Entonces yo, desde el 13 de noviembre del 2012, me pregunto, ¿qué habría, periódicamente, ahora mucho más, qué habría pasado si el 13 de noviembre del 2002 los pilotos del helicóptero de Nuremberg en concreto y los funcionarios de tierra que llevan las comunicaciones con el barco hubieran tenido un enfoque no antagonista con el capitán? Hubieran entendido un poquito, bueno, si este hombre no quiere ser evacuado, tendrá sus razones, porque el tío está jugando la vida. Y además le acompañan otros dos, el jefe de máquinas y el primer oficial. En lugar de empezar a insultarle, está en las grabaciones, insultarle gravemente por los peores tacos del castellano, y los funcionarios de tierra no ser capaces de entender con el no bueno inglés de Manguras, tampoco bueno el de tierra, the tug receives orders from owners, not from me. Los remolcadores reciben órdenes de los armadores, no mías. Entonces malentienden esa frase y le cae la del punto. O sea, le empiezan a tener como un loco que se quiere cargar el buque, cuando lo que él estaba haciendo era, a riesgo de su vida, intentar salvar el buque, salvar la carga y en consecuencia, va todo junto, salvar el medio ambiente. Pues bien, siguiente pregunta de negra espalda del tiempo. ¿Qué habría pasado si el día 14, el día siguiente, cuando está Fomento informa, esto es textual del gobierno, el buque se encuentra adrizado, remolques hechos firmes,
no pierde fuel y, yo añado, tiene a bordo personal de Tecnosud. Con las fotos de ese día se parece un buque perfectamente, que no se mueve casi en la mar. Es el momento, como saben los de Ibaizábal y los de... En fin, era un momento de salvamento de buque y carga magnífico, magnífico. Todos tuvieron que agachar la cabeza y no decir nada, porque el director general de la Marina Mercante había dado órdenes de qué había que hacer con el buque. ¿Qué habría pasado si el 13? ¿Qué habría pasado si el 14? ¿Verdad? Pues no habría habido caso Prestige. Sencillamente, porque si López Sors, ese día, el 14, manda, como había que haber hecho, a técnicos en estructuras navales, a bordo del Prestige, ya que digo que se podía pasear perfectamente por él, a examinar su estado estructural, el informe que le traen de vuelta al director general es, pues esto aguanta unas horas de remolque al seno de Corcubión perfectamente, como si lo quieres llevar al Quinto Pino, no al Quinto Pino a morir, sino a cualquier otro puerto de refugio. Bueno, pues eso no se hizo y eso nos condenó a un desastre, al mayor desastre. Cuando íbamos Luis Oroa y yo el día 14, creo que fue, en el avión de Bilbao a Coruña, comentábamos, no, esto no será como el Egean Sea, será mucho menos. Entonces fue no sé cuántas veces el Egean Sea de importancia, de daños terribles. Pues bien, en aquellas fechas, bueno, un poco después, en mayo, el armador Mare Shipping le encargó a ITOF. ITOF es la International Tanker Owners Pollution Federation. Es un organismo de armadores de buques tanque que son los que más saben del mundo de accidentes de buques tanque contaminantes, porque van a todos los siniestros, sea donde sea en el mundo, a echar una mano, a aconsejar al armador y, de paso, si se dejan, aconsejar a las autoridades qué se puede hacer para minimizar los daños, etc. Bueno, ITOF, en ese informe, menciona primero que la administración cree que se han vertido 4.000 toneladas. Ellos creen, eso está recogido en uno de los continuos informes del fondo, del FIDAC, el IOPC Fund, del FIDAC, tal, y ahí viene cuál es el ejemplar en el que viene recogido las 4.000 toneladas de vertido que reconoce España. Los de ITOF piensan que son 2.000, tienen la ayuda de los medios aéreos franceses que están contando los kilómetros contaminados, la anchura de la mancha. Lógicamente, con el espesor tienen que hacer sus cálculos aproximadamente, dice 20-25 millones, 3 meses de limpieza, 20-25 millones el clean-up. Y luego Fisheries Claims, armadores de pesca, marineros, rederas, mariscadoras, generosamente pagados 20 millones de euros. O sea, 40 y pico millones en total. Teníamos un fondo, entre el fondo del armador y el fondo del FIDAC, teníamos un fondo de 135 millones. Fijaos si había de sobra para atender el accidente del Prestige. Claro, posteriormente, una vez que el Estado hizo lo que quiso, mal, pues claro, con 1.000 no llegábamos, que son los que pretende ahora recobrar en Londres. De eso hablaremos luego. Se debe ver, todo está en una hoja, Entonces, ¿quién es el FIDAC? Sí, bueno, conocéis que hay un convenio, el CLC, Civil Liability Convention, que es el que establece el régimen jurídico de los daños por contaminación, y como lo insuflan de fondos los armadores, luego hay otro de cargadores, que es el fondo, ese FIDAC, Fondo de Indemnización de Daños por Contaminación, pero ahí ya los que aportan son, y está bien la idea, porque claro, pues un buque tiene un accidente y no tiene por qué echar él solo, porque lo que mierda, con perdón, es la carga. Entonces hay un fondo superior al de los buques, que es de los cargadores receptores de estos cargamentos. Bien, pues el caso, después de años y años de instrucción, fijaos, una cosa que nos llamó muchísimo la atención, cómo se quiso quitar de encima La Coruña, los juzgados de La Coruña, de instrucción, de apelación, cómo se quisieron quitar de encima la instrucción de un caso tan gordo. Y alegando que había habido una primera denuncia de alguien en Corcubión, la competencia Corcubión, un juzgadito de nada, ahí en un pueblito precioso, con una ría preciosa. Pues ese fue el juzgado que tramitó la causa.
pasaron varios jueces de instrucción y durante esa instrucción, por cierto, una jueza, a presión de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, quiso sacar del procedimiento al opresor, que se quedaran nosotros, los griegos, y sacar al español. Entonces la audiencia, fíjate, con buen criterio, no la sala que luego dictó sentencia, la audiencia de La Coruña, otra sala, echó un vistazo a los papeles y dijo, pero ¿qué es esto de sacarle fuera? Que quede imputado como acusado y que vaya a juicio, o sea, que algo vio, ¿verdad?, de que aquello no estaba claro por qué el accidente se había convertido en una catástrofe. Pues bien, llegamos a la Audiencia Provincial de La Coruña y el ponente, Pía Iglesias, enseguida se da cuenta de que eso es un accidente marítimo. La causa no sé, se dice él, si ha sido los golpes de mar, si ha sido un fallo estructural por deficiente mantenimiento del buque o lo que sea, pero está claro que todos los 27 que están a bordo no tienen ni esto de culpa en el accidente. Ha sido un accidente marítimo. Entonces, y se notó en su actitud a lo largo de las semanas, empezó a estar mucho menos atento, porque es que ya sabía que ahí no había tema penal. Pues bien, llegó a la conclusión de que no cabía condenar a Manguras, mucho menos al pobre Nicolaos Argirópolos, que se quedó con el capitán a acompañarle al jefe de máquinas, condenarles por un delito doloso o gravemente negligente de daños por contaminación. Lo que sí hizo el juez Pía Iglesias fue, con fruición además, cargar contra el buque y ponerlo de chupa domine, porque así dejaba expedita la vía civil para los reclamantes. Porque esto es muy importante. Los abogados que estáis aquí sabéis que si en la vía penal no se establece un delito del que se deriven los daños y perjuicios, no se puede entrar a abrir el melón de la responsabilidad civil. Hay que ir a la vía civil. Bueno, pues Pía Iglesias dejó muy facilita la vía civil, metiéndose contra el buque, contra los armadores, etc. Pero todo eran cuestiones de chichinabo, que si los serpentines no estaban todos bien, algunos no funcionaban, sí, pero la carga iba caliente a los grados que se necesitaban, o sea, que ahí no hay nada. Que el sobrecalado, que el buque salió con sobrecalado. La propia audiencia luego, cuando tuvo delante a los peritos que habían hablado de sobrecalado desde el principio, Cayuela y Montero Yacer, asistió a su testimonio, reconociendo ellos que les faltaban datos, que había sido muy prematuro el informe que les había encargado el gobierno vasco y que en consecuencia de eso nada. Tengo la hoja de la audiencia en la que habla del informe de Francisco Joaquín Montero Yacer, etcétera, etcétera, de que sobrecaló 0,30 metros. Es cierto además que ni siquiera tuvieron en cuenta la diferencia entre calado de invierno y calado de verano, desde San Petersburgo hasta el Atlántico. Pero bueno, el caso es que reconoce el juez. Sin embargo, al matizar los informes, los dos peritos destacan que los datos de sobrecalado no tienen respaldo documental y que no les dieron la información solicitada, y por eso el informe es simplemente teórico. Dudan de que etcétera, etcétera, y terminan exculpando al capitán del petrolero, que en una situación extrema hizo lo que pudo. Fijaos dónde queda el sobrecalado, los serpentines, o sea, todo cosas menores, pero la audiencia las deja ahí como que el buque tenía... No fueron capaces de sacarnos de todas las chapas, los discos, etcétera, que sacó el Nautilus o el Polar Prince, no fueron capaces de traernos a autos pruebas evidentes de chapas infradimensionadas, corrosiones en sitios... Claro que el buque estaba corroído en partes. Un buque de 26 años es imposible que no tenga corrosión, pero ha pasado una cuatrienal bajo la... Cuando las autoridades le dicen terminantemente, tome usted reporte a las autoridades, que sepa que las autoridades españolas se han, terminan con la frase, pero adelante, consulte usted con los armadores. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que eso significa viniendo de la autoridad? Que no, de ahí no se puede crear un delito de desobediencia grave de la autoridad, cuando las últimas palabras de las propias autoridades han sido, adelante, consulte usted con los armadores. Están un poco hartos de él. Pero no le han entendido. Es decir, bueno, total, que le cayó el delito de desobediencia grave, pero ¿qué ocurre con condenarle por solo ese delito? Que de la desobediencia grave ya reconoce Pía Iglesias, el ponente, que no se derivan los daños y perjuicios terribles que ha causado el Prestige. De ello no se deriva luego el caso queda sin poder entrar, como decía antes, a abrir el melón de la responsabilidad.
Aquí será donde entre el Tribunal Supremo, echamos una mano que vamos a ver a continuación. Previamente a entrar en la sentencia del Supremo, dejadme deciros algo esencial para que entendáis la casación penal. Hay abogados aquí, estoy viendo a algunos, que saben esto perfectamente. En la casación penal, ante el Supremo, si lo único que admite el Supremo, que no admitió modificación de hechos probables, es la infracción de ley, es decir, se ha aplicado mal la ley, estos hechos que usted me dice, Audiencia Provincial de La Coruña, no tienen encaje en este tipo, sino en este otro, etc. Para eso está el Supremo en un recurso de casación en el que solo se puede entrar a analizar el cumplimiento o incumplimiento de una norma. Pues bien, todo proceso tiene una vertiente jurídica de establecer a esos hechos la calificación jurídica y una vertiente fáctica que es esencial a estos hechos probables. Esa vertiente fáctica se desdobla en hechos objetivos, lo que la vista, lo que los sentidos aprecian a simple vista, y unos elementos subjetivos esenciales en penal: la intención del sujeto, la previsión, la conciencia, el conocimiento. Con estos ingredientes, los jueces, analizando los hechos y esos elementos subjetivos del delito, mediante una inferencia, dicen si ha habido dolo, si ha habido culpa grave, si ha habido culpa leve, levísima, modula. Pero tanto los hechos objetivos como los subjetivos y esa inferencia son elementos fácticos, es decir, inatacables, inamovibles por el Supremo. Quedaos con esto porque es esencial ahora que os voy a decir la chapuza adrede, lógicamente, que hizo el Supremo. El Supremo sabe perfectamente que cuando tiene que casar o analizar en casación una sentencia de instancia absolutoria, no puede volver a analizar los hechos cuya prueba no ha testimoniado. Eso se llama el principio de inmediación. Falta el principio de inmediación. El Supremo no ha estado ahí viendo la prueba. Y además de eso no puede convertir la sentencia absolutoria en condenatoria sin oír al acusado, cosa que en casación el Supremo no puede. Ese trámite no existe. El Constitucional, primero el Supremo, luego el Constitucional y luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han hartado de decir no se puede convertir una sentencia absoluta en condenatoria sin oír al acusado. Con lo cual, el Tribunal Supremo estaba encorsetado. Retened, por favor, esta palabra para que luego os llevéis las manos a la cabeza. Estaba encorsetado el Tribunal Supremo y, en consecuencia, poco podía hacer. O poco podía hacer. Hizo y deshizo lo que quiso. Tribunal Supremo. Bien. A pesar de conocer la ley, la jurisprudencia, la doctrina, empieza a hacer una reevaluación de los hechos. Incluso presenta alternativas contradictorias con los hechos probables. Y se atreve más. Hasta crea hechos nuevos e inveraces. Y los elementos fácticos que había analizado, como de Chichinabo, la Audiencia Provincial, los convierte en graves carencias del buque que van a llevarnos a la pena de delito medio ambiente contra algunas. Bien, del sobrecalado que ya hemos visto que se quedó en nada en la audiencia, dice el Tribunal Supremo que esto no sabe, tenía que haber dejado los hechos objetivos, porque no estuvo los 9 meses en el juicio, sino que solo nos oyó a todas las partes una mañana en Madrid. Una mañana. Es lo que el Supremo nos todos hicimos un pequeño resumen de nuestras posturas, porque ahí están los escritos. Pues bien, el Tribunal Supremo sobre el sobrecalado dice, no, pero claro, ese sobrecalado, la estructura sufre y el buque y la maniobrabilidad. Entonces empiezas a mirar en la audiencia y pues esto no lo ha dicho la audiencia. Más grave es lo de los serpentines. Los serpentines de calefacción, se atreve a decir el Supremo que, claro, el capitán, el capitán no trasvasó en el momento del accidente por los serpentines, claro, y además entonces con ese lastrar los tanques de babor para aterrizar, sobrecaló más todavía el buque e impidió que pudiera ser aceptado en cualquier puerto de refugio. Fijaos, qué monstruosidad para el Supremo que no puede
retocar los hechos, reevaluarlos y mucho menos crear hechos nuevos. El remolque de emergencia. El remolque de emergencia y la evacuación. Fíjate, aquí fue mezquino, porque después de decir que las vidas humanas son lo más importante, y salvarlas y tal, y claro, los filipinos, los de menos cuajo llorando, etc. Añade, no, pero tenía que haber previsto el capitán que para dar el remolque de emergencia, si hacía falta vapor y 4 hombres para soltar aquel carrete, pues tenía que haber previsto dejar a ese personal a bordo. Es decir, no, vosotros no os salváis, vosotros os quedáis aquí por si no nos hundimos y hay que dar remolque de emergencia. O sea, ¿qué locura? Pues así jugó con el remolque de emergencia y con la evacuación. Y el delito de desobediencia también lo relabora y lo convierte en algo muchísimo más grave. Esas 2 horas y media de desobediencia parece ser que condicionaron o agravaron todo. 2 horas o 3, 2 horas y media o 3, en las que, como ha dicho Juan, no se podía hacer nada. Aunque el capitán hubiera dicho, no quiero tomar remolque, no hubiera tenido consecuencias en esas 3 horas, porque no había quien pudiera ir a proa, a hacer firme, a ayudar al Ría de Vigo a tomar remolque. Es decir, que esa desobediencia que ya os he dicho que no existió en absoluto, resulta que para el Supremo es determinante de todo lo demás. Hacen todo un revoluto para cargarse de razones y condenar al capitán al delito porque claro, del delito de medio ambiente, de daños contra el medio ambiente, sí se derivan los daños y perjuicios. Luego ya no va a hacer falta ir a la vía civil, vamos a poder dar los daños y perjuicios ya en vía penal. Ya os dais cuenta, ¿verdad? De cómo está pensando el el Tribunal Supremo. Pues bien, además, para la guinda, el Tribunal Supremo incumple el derecho fundamental a la legalidad penal. Es muy del Supremo pensar que los convenios internacionales que firma España pues no tienen importancia, que lo que vale es el derecho interno. Bueno, un convenio internacional ratificado por España e incorporado, lógicamente, al derecho español es tan derecho interno como el derecho interno municipal. Es más, porque tiene supremo valor respecto al derecho interno, por su origen bilateral o multilateral entre Estados. Pues bien, ignoró, a pesar de nuestra mención, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Montego Bay Convention del 82. El artículo 230 dice clarísimo que en casos de contaminación no intencional, todas las palabras importan, de un buque extranjero, solo se podrán imponer a los tripulantes penas económicas, pecuniarias. Entonces, ¿dónde está el Supremo frente a este 230 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar? Se lo salta todo a torero. Nosotros pensábamos, ya te vas a enterar en el Constitucional, ya te van a poner firmes, ingenuos de nosotros. Porque claro, un tribunal que se atreve a esto tiene que tener garantías de que en el Tribunal Constitucional no le van a enmendar la plana. O sea, mi sensación personal es de que la magistrada ponente, Ana María Ferrer, tuvo que ser tocada. Allá estaba en Madrid, la Policía de Estado, la Fiscalía, el Estado en sí. Entonces, claro, yo creo que ella tuvo que poner una condición inicial fundamental. Oye, pero que el TC ni admita a trámite el recurso de amparo de estos señores. Nuestro recurso de amparo era francamente bueno, porque eran tales las tropelías del Tribunal Supremo que nos lo puso fácil. Citamos doctrina, jurisprudencia del propio Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, sabéis lo que pasó, ¿no?, en el Constitucional. Muy bien. En el Constitucional se nos contestó con esta hoja, 3 líneas, todo es paja de los 3 líneas, que dice: la sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el artículo 51b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. O sea,
En nuestro recurso de amparo, la última parte, la dedicábamos a fundamentar la especial trascendencia constitucional de nuestro caso. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo estaba haciendo tropelías como esta y el Constitucional tenía que ponerle firme y decir, no sigas por ahí, que nos están dando en Estrasburgo una tras otra en la cabeza. Y es verdad, cuando preparábamos el recurso de amparo, ya salieron dos sentencias, fulano contra España y fulano contra España, de marzo del 2016, condenándole a España por este tipo de ilegalidades. O sea que fijaos si había especial trascendencia constitucional. Pero es una puerta falsa que el Constitucional tiene para no entrar en lo que no quiere. Yo cuando vi esta resolución, porque no es una sentencia, pensé que era una resolución a lo Bellocchio, ¿no? Y Giorgio Bellocchio es un escritor italiano que por cierto también ha muerto este año, vaya racha, hermano de Marco Bellocchio, si os suena el director seguramente de cine, películas muy buenas, sobre todo Il Traditor, el traidor de la mafia, ¿no? La muerte de Falcone, el traidor Buscetta. Entonces, bueno, pues Giorgio Bellocchio, no en uno de sus libros, sino leía yo uno de Stefano Beni, El mar en el fondo del mar, o el mar del fondo del mar, en que cada uno de los personajes cuenta un cuento. Y entonces, antes del cuento, viene una frase, pues, que tiene chicha, ¿no? Y en ese cuento la frase era decir, Giorgio Bellocchio decía, y por eso lo aplico a lo que nos hizo el Constitucional, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán los justicieros. Entonces, con esta cita también literaria, lo dejo. Lecciones del Prestige, claro, vosotros planteáis lecciones del Prestige 20 años después. Para mí la lección es que la razón de Estado es tan potente, tan avasalladora, que puede con el Poder Judicial. Tuerce el brazo al Poder Judicial. Lo demás no se explica que el Supremo haya dictado esta sentencia y que el Constitucional no haya admitido ni a trámite nuestro recurso de amparo. Es un poco la lección que yo he sacado de este asunto tan desgraciado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también a Santi Zabaleta, afortunadísimo para acabar, sí. Ahora abrimos turno. Sí, perdonad un momento, porque os he dicho, retened esta palabra, ¿eh? El Tribunal Supremo queda encorsetado por los hechos probados y por la sentencia absolutoria. Cuando entra a examinar el recurso de nunca más contra la absolución del director general de la Línea Mercante, después de todo lo que ha dicho el capitán, cuando empieza en el Fundamento del Derecho 53º, página 114, a examinar el recurso contra la absolución de López Sos, dice: el alcance de la revisión que nos corresponde efectuar se encuentra encorsetado a consecuencia del carácter absolutorio del fallo impugnado, lo que veta en este momento una revaloración de la prueba que no hemos presenciado y que, según han declarado de manera reiterada tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en ningún caso es posible sin audiencia del acusado aceptar. ¿Qué os parece? Los dos raseros. Es que, claro, darnos esta sentencia tan mala ya cuando analiza los hechos con maduras, pero encima tan injusta cuando analiza la posible culpabilidad de López Sos, es como, parece como que se están riendo, ¿no?, de los letrados. Porque, coño, la misma sentencia haces estas tropelías entrando en los hechos cuando es un recurso por infracción de ley. Y luego cuando llega el examen de la absolución de López Sos, dices, joder, aquí no puedo entrar en nada, porque viene una sentencia absolutoria de López Sos, luego estoy encorsetado. Debe ser pues eso, entonces, el corsé con maduras, y sin embargo quedó encorsetado con López Sos. Bueno, pues si hay preguntas, por favor. Adelante, adelante. Sí, pero Ricardo. Pues no sabemos. Sí. ¿Cómo no? Sí.
buenas tardes. Bien he seguido, yo soy Ricardo Marí y represento mi perito judicial del Prestige mediante la aceptación del 7 Esto fue una forma de poder entrar en este asunto durante mucho tiempo y seguir todo el proceso, todas sus consecuencias, todos sus posteriores efectos. Y la conclusión final fue que fue un juicio político, una sentencia política y una falta, digamos, de conclusiones técnicas de la conclusión de causas. Las pudieron extraer unas directrices, unas recomendaciones, algo para evitar la repetición de un suceso de este tipo. Yo creo, y esto es lo que yo llevo como enquistado desde entonces, que quizá no se actuó desde un principio en una defensa a ultranza del capitán y del barco. Y perdonadme porque sé que se ha dicho lo que se ha dicho y sé todo lo que ocurrió, pero, por ejemplo, desde un principio siempre se habla de un viejo buque, que va a ser desbrozado, como se ha dicho hoy. Yo estoy en desacuerdo con esas afirmaciones desde un principio y ya le he dado, digamos, la corrección o la calzadora varias veces en que era un buque existente de X años de vida. Porque cuando decíamos viejo, esto promueve, dirige con opinión de que el buque está una especie como de causante de lo que va a venir después. También el capitán era viejo, era enfermo, cuando ha demostrado que fue altamente vigoroso y pudo soportar todo lo que tuvo que soportar en el barco y en tierra y durante el tiempo del presidio. Esto he visto hoy que se repite todavía. En el vídeo inicial era un viejo petrolero. Sigue existiendo esa forma de sacrificar un buque que aguantó, como se ha dicho, todas las inclemencias de un tiempo duro que podía en otros barcos no ser aguantado. El capitán aguantó, estaba perfectamente bien. Yo diría que el rescate, todo se magnifica en todo lo que hacen los demás, mientras que lo que se hizo a bordo por la tripulación fue algo que debíamos de resaltar, de magnificar. Esto yo creo que predispuso a todos en contra de lo que iba a suceder después. Otra cosa hubiera sido decir, era un viejo, no resistente buque que aguanta y podía aguantar. Y no desguace significa que se está destruyendo pues solo por la oxidación, sino que era un buque que ya no daba el rendimiento que se esperaba por sus armados. No podía ser útil. En este caso, si está amable, pues abreviar un poco. Sí, todo lo que queráis. Pero mi pregunta, para dar más, eso es. Mi pregunta definitiva es, si no hay causas, ¿podría haber sido un caso de fuerza mayor o de fuerza menor? En estos casos, ¿cómo hubiera sido el reparto de responsabilidades y las indemnizaciones posteriores? ¿Tuvo algo que ver toda esta forma de ver las cosas para que al final todo el mundo cobrara, todo el mundo tuviera, etcétera? Claro que fue un caso de fuerza mayor. Fue, y lo discutíamos con Londres, es el típico caso de Perils of the Sea, los riesgos de mar en castellano. Un buque que ha tenido un accidente sin intervención humana. Claro que fue eso. Lo que pasa que se creó desde el día 1 en Galicia y en España en general, con la potencia que tiene el Estado para la prensa, etcétera, los medios, frente a un pequeño, minúsculo armador, que será algo en Grecia, tendrá 5 barcos, pero claro, no podemos con eso. Y que hablaran, que nos hablaran a nosotros del buque chatarra, todo eso. O sea, todos los gallegos nos decían buque chatarra y nos echaban en cara cómo estaba ese buque paseando por él. Pues sí, está paseando por él porque el armador, entre esa opción de desguace y la opción de darle algún destino comercial más, decidió
después de que sus técnicos lo examinaran, gastarse más de 1 millón de euros en la última fase final. Entonces, allí estaba, con todo el derecho del mundo, a hacer ese viaje. De San Petersburgo, Ventspils, a acabar la carga, completar la carga, a Gibraltar a órdenes y a Singapur a entregar el cargamento. Pues claro que sí, Ricardo, estoy totalmente de acuerdo. Es un caso de fuerza mayor, pero en un caso de fuerza mayor no hay ningún problema. El CLC y el convenio del fondo establecen responsabilidad objetiva. Es que es increíble, no conseguimos que los jueces españoles, porque nosotros le decíamos al juez penal que usted puede repartir el dinero en lo penal aunque no condene a nadie. No tiene que ir nadie a la vía civil. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en estos convenios es objetiva, es decir, no depende de lo subjetivo de una culpa, sino depende del hecho del daño. Eso es una responsabilidad objetiva. O sea que estoy de acuerdo contigo, pero si no somos capaces de que los jueces no tienen audiencias, el Supremo, el Constitucional, entiendan un poquito mejor. Pero bueno, la jueza esta del Supremo, Ana María Ferrer, sí sabía que el CLC era aplicable, ya se lo había dicho en la intervención en el Supremo. Este caso era el caso del CLC y del FIDAC, de los dos fondos. De los fondos había 100 y pico millones de euros, pero que esa era la responsabilidad exclusiva y excluyente. Bueno, pues esa señora fue tan lejos, sabiendo que el convenio del CLC blinda a todo el mundo que no sea el armador. Responden los propietarios objetivamente por el daño causado, pero no se puede ir contra tripulaciones, prácticos, salvadores, reparadores, etc. Salvo que hayan actuado dolosamente, intencionadamente, o temerariamente y a sabiendas de que el daño se produciría. Bueno, pues negro sobre blanco, la jueza del Supremo añadió, y claro, ya estaba con carrerilla, y añadió temerariamente, o sea que Manguras se comportó temerariamente y a sabiendas de que el daño se produciría. Sigue con la carrerilla, pero Manguras no se metió con fondos. Entonces, dedica otro párrafo al armador, dice Mare Shipping, que sabía que esta porquería estaba por ahí y tal, no hacía su deber de mantenimiento y de conservación, también actuó temerariamente y a sabiendas de que probablemente se produciría el daño. Que es justo la exclusión en el CLC de limitación de responsabilidad. ¿Para qué? Para que haya ilimitación de responsabilidad, que es lo que ahora busca España con la póliza de seguro voluntario que tenía el buque, no para estos casos CLC, sino siempre está pensada, ¿y por qué 1.000 millones además? Son pólizas de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Están pensadas para los tráficos con Estados Unidos, que este buque hizo mucho. Porque en Estados Unidos pasaron del CLC y del fondo y promulgaron la OPA 1990, Oil Pollution Act 1990, donde se decía que el buque responde de todos los daños que se produzcan con el límite, le pareció suficiente, de 1.000 millones de dólares. Y así se explica ese seguro voluntario del armador. Contra ese seguro voluntario del armador quiere ir ahora España en Londres, pero claro, en Londres ya no juega en casa. Y han pasado 6 años y ahí sigue enzarzada sin ver. Eso es otra cosa. Capitán Rueda. Buenas tardes. Antes de hacer la exposición que quiero hacer, creo que es importante, que voy a decir, porque de todo lo que se ha comentado en estos años en el Prestige, bueno, tengo que aclarar que vosotros, yo he sido 28 años profesor de astronomía y navegación, es que yo, el día de hechos, y además lo digo y creo que nadie lo sabía, ese día estaba yo en Madrid. Estaba en Madrid en representación de la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante, porque estábamos negociando, que tengo aquí los documentos, concretamente las guardias de mar, con Loyola de Palacio, que lo tenía que llevar al Parlamento Europeo a través del CESA. O sea, quiere decir que yo estaba viviendo el hecho, o sea, la decisión
decisión, pero voy a marcar este momento para darle enhorabuena a Juan, estoy conforme con todo. Quiero apuntar que el tema de los montadores que has dicho solamente, podríamos llegar de quién son los montadores, son del Estado parcialmente, pero esto no es el tema. Tiene razón también Marín lo que ha dicho, puesto que realmente en la IMO concretamente, las listas blancas, las negras y las grises, concretamente ese barco no estaba en la lista negra, puesto que estaba al corriente de todos los certificados. Lo que sí que incumplía era ser un monovasco, casco, perdón, hubiera dicho Zamora, lo solapaba haciendo la función de no cargar los laterales, por lo cual estaba cumpliendo bajo mano, vamos a decir, esta ley. Por eso el barco se iba a ser realizado, porque no cumplía la normativa de los monovascos de los cascos que ya estaba operativa. Entonces ahora no me quito la ley, desgraciadamente. Lo que quiero decir de vital importancia, en honor a las personas que estaban allí, yo fui a llevar sus documentos, los tengo aquí, los puedo enseñar a vosotros, Antonio, ¿quieres hacer la pregunta? Sí, la pregunta no. El tema es que yo pregunté, ¿por qué estáis aquí y no estáis vosotros en la decisión? No os han podido. Nosotros no podemos estar en la decisión que hay. Es decir, que los marinos, los profesionales, que concretamente habían 4 capitanes, 3 eran alumnos que yo había examinado, a todos les prohibieron dar su parecer técnico. Por tanto, fue unilateral de los políticos que estaban. Nunca fue un tema profesional. Es decir, concretando, el presidente estaba sentenciado de la República, puesto que la decisión estaba tomada. Incluso hicieron un comentario jocoso que me parece que lo que queramos salvar es el oceanográfico. Muchas gracias, Rueda. Capitán Lleal. Bé, jo seré molt breu, només felicitar els 2 ponents que han fet una exposició claríssima. Mira, disculpa, ya te pediría que hablaras en castellano en beneficio de Santi Zabaleta, que viene de Bilbao. Y él seguramente no se expresará bien y no te entenderá bien en catalán. Yo creo que me había entendido perfectamente, porque tanto el catalán como el castellano son dialectos de la misma lengua, mismo fácil. Pero ningún problema. Quiero felicitar la exposición que han hecho los 2 ponentes, ha quedado todo muy claro y diáfano, y también comentar con lo que ha finalizado la exposición, mostrando cómo la razón de Estado interviene en cuestiones jurídicas tan importantes y tanto el Tribunal Supremo como todos los tribunales se ven condicionados por esta razón de Estado. Y decirlo aquí en Barcelona, que desde hace mucho tiempo sufrimos esa razón de Estado, creo que ha quedado muy claro todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por aquí, Luis Berenguer. Bueno, yo la verdad es que fui testigo. Y entonces yo ya había oído a profesores aquí en este mismo lugar sobre una rotura de un petrolero que había quedado roto 2 partes con el combustible dentro y la parte vacía después del vacío. Entonces lo habían llevado a Argelia para salvar. Luis, trata de hablar un poquito más fuerte porque quizás abajo no Entonces lo habían llevado a Argelia pues para que los argelinos siguiesen el petróleo todo, porque la mentalidad de López Obrador era esta. Cuando pasó el sitio, ellos sabían que se lo iban a sacar de encima.
Luego pusieron a un técnico sabio que no conocía lo de la densidad, que si el combustible pesa menos que el agua, va a salir también como si nada. Luego hablaron con alguien y dijeron, mira, tú manda al barco a Cabo Verde, que ahí lo cogen todo, y también por ahí. Luego fueron ahí a donde allí concluyó, me parece, la cofradía de pescadores y todo, también, que no entra el barco, esto no puede ser. Y luego no Portugal, una petrolera allí en la frontera del río, que nos separa, y ahí vuelta para atrás. Entonces dijeron, mira, vete allí, entrego Irlanda, que hay allí, 10.000, 20.000 metros, 20, lo que sea, y ahí lo hundéis y ya está. El alcalde de Coruña dijo, no, lo mejor es mandar unos aviones que teníamos para que dinamiten, tengo una bomba en la barca, allí mismo, no sé. Eso no me contaron a mí. Y eso lo que me contaron a mí, gente cualificada. Luego mi cuñado, que estaba en Camsa, me dijo, no sé, ¿por qué no lo traen en Petroliberi? Lo hace ahí, ya está. Luego también me dijeron que a los prácticos que nosotros también encontramos, pero el coste que luego hay 500 millones de pesetas con el 92 y que nosotros no podemos pagar más. Y dicen, no, si el barco en Barranca, y pues ahí están ustedes. Ya iremos con todos los prácticos. Entonces se pusieron de perfil y tampoco entraron. Pero es que cuando pasó eso ya había pasado lo de Lola, ya había pasado lo de sí, también había pasado el Casón. Y porque es así, somos expertos. Y luego los jueces se olvidan de lo que es el artículo 2 de la ley de enjuiciamiento criminal, y los fiscales también, que es hacer una jodeca, lo que favorece y lo que perjudica. Y esto no se había enterado de esto, porque ellos creen que Dios, con una oposición, les ha hecho los dioses de la naturaleza, y que mientras no sea arbitrario, ridículo, contradictorio, pues los van a defender. Y luego finalmente, para acabar de jugar, que nombraron director general mercante a una jueza para que se moviese por ahí. Y esto es lo que yo vi y lo sabía que pasaría. Y Dios mío, da una pena tremenda. Pero, bueno, y luego yo lo iba a recuperar todo de Londres o de American Bureau y todo eso. Que no sé lo que decía, no sé lo que era Norteamérica. Me pidieron al ministro, no sé si era López Casco ya del Nuevo, el que era el Figarero, que le dijeron que fuera a declarar en Nueva York, y entonces ya se había perdido. Entonces tú sabes mejor esta historia, ¿no? Luis, si tienes que preguntar, si no... Y no preguntar si es verdad lo que creo yo o no es verdad, lo que quería preguntar, si lo sabíais, no lo sabíais, si es verdad o no. Y nada más, eso es lo que quería. Muy bien. No, si en realidad no has hecho pregunta, Luis. Está muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Si es verdad lo que se contado. Ah, no, bueno, algunas cosas también. Sí. Algunas cosas nos llegaron a nosotros, otras no. ¿Sí, Juan? Sí, pues que quería comentar un par de cosas. La razón de Estado es evidente, como comentaba Santiago Zabaleta, es lo que yo llamo el patriotismo económico. La razón de Estado en este caso es, vamos a defender el tesoro público. Hay historias espeluznantes de determinados funcionarios que han confesado públicamente que ellos por el tesoro público matan. Es decir, estoy exagerando, pero para que me entendáis, ¿no? Una frase esa célebre que decía una folclórica de yo por mi fama, pero no sé. Entonces, si hay que mentir, si hay que falsear, si hay que acusar a un inocente, lo que haga falta. Y sobre el poder de los jueces, hace poco he leído una cosa que comparto con vosotros. He leído el libro de Manuela Carmena, La joven política. Son unas confesiones de Manuela Carmena, sabéis que es juez, magistrada, y que fue alcaldesa de Madrid durante un periodo electoral de cuatro años. Ha escrito un libro estupendo llamado La joven política, el título es un título cargado de ironía, donde ella explica su paso por la alcaldía y hace una afirmación que supongo que Santi igual puede comentarla, pero que a mí me ha dejado. Dice Manuela Carmena, que es una persona extraordinariamente bondadosa, sensible. Dice Manuela Carmena, cuando yo fui alcaldesa de Madrid, con mayoría absoluta
de concejales, mi poder era muy limitado. Tenía que consensuar, tenía que hablar, tenía que contar con la prensa, con la oposición, tenía que reunirme, además por su talante personal, se reunía muchas veces con la oposición para intentar tener lecturas comunes de la realidad de Madrid y de las soluciones. Y dice a continuación, cuando yo he tenido poder de verdad, omnímodo, donde nadie me tosía, es cuando era juez. Cuando era juez podía decir, sentenciar prácticamente lo que quería, adornándolo con los argumentos de rigor, muchas veces tomados de cualquier manual de derecho, de primero o de segundo curso, a sabiendas de que muy probablemente los tribunales superiores muy probablemente iban a aquietarse. Cuando tuvo poder, lo dice tal cual, cuando yo tuve poder, es cuando ejercí de juez. Yo no tengo miedo en esta vida más que a los jueces de instrucción, porque tienen el poder sobre vidas y personas. Un juez de instrucción es peligrosísimo, hay que pasarse a la otra acera, porque se le cruza la vena y te manda a la cárcel, te embarga los bienes de oídas o por un escrito loco de cualquier parte. O sea que luego ya, afortunadamente, está la segunda instancia y la tercera instancia, aunque la tercera instancia, como habéis visto, encorsetada. Encorsetada cuando quiere. Has citado, Luis, que en Estados Unidos se enteraron de lo que valía un peine, ¿no? España, cuando fue alegremente contra la ABS, tratando de sacar allí todo el dinero del mundo. Bueno, pues claro, es que en Estados Unidos hay que demostrar el dolo eventual, por lo menos, ¿no? Para que te condenen por malpractice a la sociedad de clasificación. Pero fijaos, hablando de malpractice, y se lo debemos a Estados Unidos, lo que se llama la muestra de documentos en Estados Unidos y en Inglaterra se llama discovery, ¿no? Y la discovery es algo muy serio. Como te dejes un papel sin mostrar a la parte contraria de los que te ha pedido el juez, es que se acabó tu caso, aunque tengas razón. Pues bien, gracias al caso americano, le cazamos a la Dirección General de la Marina Mercante jugando con nada menos que el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, el CEIPAR, que yo creía que era una institución que hacía modelos y hacía simulaciones objetivamente y te daba los resultados. Pues bueno, en Estados Unidos, de hecho, en Corcubión apareció el documento cuyas conclusiones eran estas conclusiones. Pero claro, en Estados Unidos aparecieron una baraja de conclusiones, porque iba haciendo el CEIPAR, iba haciendo informes con sus conclusiones y a la Dirección General no le parecían suficientemente buenos para la Dirección General, de forma que el CEIPAR hacía un segundo informe, tampoco les gustaba, y luego un tercero, un cuarto y un quinto. Entonces, merece la pena, es un minuto. En la primera versión, o sea, lo que el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo encontró después de hacer las simulaciones con un buque tipo Prestige, meterle el oleaje de aquellos temporales, etc., en las conclusiones habla de una presión de colapso del costado de X216 kilopascales, ¿no? Entonces dice, la presión de colapso de un panel estructural del costado, 216 kilopascales, no se supera si se consideran los valores medidos en las placas de impacto dispuestas en el modelo, si bien se alcanzan los 165, considerarse. Sin embargo, si se considera el promedio de dos captadores de presión situados a la misma altura y próximos entre sí, se llegan a alcanzar los 174 kilopascales en mar de través, e incluso los 280, o sea, presión de colapso, cuando el buque navega a 105 grados de rumbo respecto a las olas. Más adelante dice, para una duración del temporal de 3 horas, la probabilidad de que la presión local en un metro cuadrado supere la de colapso es elevada, paréntesis, más del 50%. Eso le salió al CEIPAR con la simulación del Prestige con aquel mar. Fijaos, Y luego añade en el punto 6, la cubierta del buque sufrió embarques continuos de agua con un promedio de 2,4 metros de altura, pero llegando a alcanzar, fijaos, es terrible, os da idea del temporal, los 11,4 metros de columna de agua. ¿Os dais cuenta?
El jefe de máquinas me decía a mí, en Coruña, es que no había buque, o sea, desde el puente solo se veía la mar, el océano. Imaginaos 11,4 de columna. Bueno, pues el quinto, el que apareció en el procedimiento español, dice: la presión de colapso de un panel estructural del costado no se supera si se consideran los valores medidos en las placas de impacto dispuestas en el modelo, alcanzándose los 97,2 kilopascales. Esta cifra tan baja no había salido por ningún lado. Si se considera el promedio de dos captadores, se llegan a alcanzar los 105, también bajísimo, no venía en el anterior. Y si se considera la presión sobre un área de 0,5 correspondiente a un solo captador de presión, se alcanzan valores mucho más elevados de 160. Esto es siempre por debajo de los 217 de presión de colapso. Ahora vais a agarraros al banco. Punto 5. Para una duración del temporal de 3 horas, este es el punto de las 3 horas, las probabilidades de excedencia para la estructura original, para un Prestige nuevo, son muy bajas, inferiores a 10 elevado a la menos 5. Sin embargo, para la estructura modificada, en la última reparación, la probabilidad de excedencia para la placa inferior sube hasta, lo que era más del 50, sube hasta 0,3%. ¿Qué os parece la trama? Es que es increíble. La cubierta del buque, el 6, sufrió embarques continuos de agua con un promedio de 2 metros de altura sobre la cubierta. Punto final. La columna de 11,4 fue. Para que veáis que no solo estás luchando contra los jueces, estás luchando contra el Estado. Y el Estado hace estas cosas hasta con el canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo. Entonces, bueno, pues es lógico lo que nos ha pasado. Sí. En atención al horario vamos a hacer una pregunta rápida. Yo entiendo que hemos pasado de lo civil, que se ha dicho todo, a lo económico, lamentablemente. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha costado al Reino de España todo esto? ¿Qué es lo que ha recuperado y qué es lo que piensa recuperar? Te puedo decir lo que se ha gastado en Estados Unidos, ya no recuerdo las cifras exactas, pero solían venir en el Boletín Oficial del Estado, disimuladas en los presupuestos de SASEMAR, partida Prestige Estados Unidos, 20 millones y la siguiente otros 20, es decir que como mínimo 40, 60 ha tirado el Estado en Estados Unidos para perderlo. Luego, en España ha ganado, pero ha ganado con la trampa de considerarnos a todos, a Manguras y a su armador, actuando temerariamente y a sabiendas de que probablemente se produciría el daño, que ya es trampa. Pues a pesar de eso, claro, ¿qué ha recuperado? Pues ha recuperado el fondo del armador y el fondo del fondo, porque es lo que hemos puesto el armador y el fondo. Para recuperar los 1.000 millones de dólares de la póliza voluntaria de seguros, hay que ir a Londres, claro, al domicilio social del PNI, y ahí es donde nos está pasando canutas, claro. Hombre, está teniendo alguna victoria parcial, porque el armador, el club, perdón, pretendió que como... Es que claro, esto es muy largo de explicar, así que no lo voy a explicar, pero hubo un arbitraje en Londres. La póliza de seguros voluntario, como todo contrato, tiene una cláusula de jurisdicción que dice jurisdicción a arbitraje en Londres. Cualquier disputa sobre esta póliza, arbitraje en Londres. Y de derecho aplicable, derecho inglés. Entonces, ¿qué ocurre con el derecho inglés y con la jurisdicción de arbitraje inglesa? Pues que se aplican principios centenarios de los PNIs, como la pay to be paid rule, es decir, paga el armador y reembolsa el club. ¿Os dais cuenta la importancia que tiene esto? Luego, claro que tiene defensas el club en Londres. Está más complicada la cosa en Londres, pero la pregunta era los costes. Preguntabas el coste, aquí se ha quedado corto. Lo de la aventura de Nueva York superó los de coste más de 100 millones de euros de costa. Pero además, en la condena, el Reino de España fue condenado a las costas, que superaron los 25 millones de dólares. Nos ha costado el temerario. Pero yo sumaría a ese coste
algo que me dejó muy preocupado en su momento. Sabéis que ABS intentó una negociación con el gobierno, ¿sabéis o no sabéis? ABS intentó una negociación con el gobierno. A ABS no le gustan los pleitos, las grandes corporaciones suelen huir de los focos, de los medios, de los juzgados. Una sociedad de clasificación, que es una sociedad, es una empresa muy sensible, pretendió llegar a un acuerdo con el gobierno de, oiga, no me deje usted de ir a los juzgados, vamos a llegar a un acuerdo. Y venía con 50 millones de dólares y proponía el siguiente acuerdo: 50 millones de dólares que el gobierno español puede dedicar a un centro universitario para la investigación de la contaminación y del medio ambiente marino. Y así se lo presentó al gobierno. Una propuesta, a mi juicio, vamos, la Universidad Politécnica y esta casa hubiera salido muy beneficiada con ese acuerdo. Bueno, la historia es que vino a Madrid el vicepresidente ejecutivo de ABS con todos los poderes, se reunió no con el ministro que pasó del tema, sino con un subsecretario o un secretario de Estado, que lo que a mí me contaron las personas que estuvieron en esa reunión, la reunión duró 3 minutos. Y la respuesta del gobierno es: hay un dicho que sabéis que solo los necios confunden la bondad con la debilidad. No solo, como dijo Marx, valor y precio, sino que los necios confunden la bondad con la debilidad. Y eso es lo que hizo ese autocargo que recibió a ABS, pensando que lo tenían ganado, y es que me viene a pagar la mitad de lo que voy a conseguir. En fin, se pedían 957 millones no 1.000, sino 957 millones en Nueva York. Bueno, no se aceptó. Por tanto, no solo gastamos esos más de 100, sino que perdimos esos 50. Con posterioridad a ese hecho me enteré que también el club, el Vianay Club, también ofreció, y no una vez, sino varias, llegar a un acuerdo para evitar esta cadena. No lo ha comentado, vamos, no sé si le dará tiempo a Santi de explicarlo, pero seguimos en un calvario ahora con sentencias de tribunales europeos, que si la jurisdicción del Brexit, el tema está realmente enmarañado y seguimos gastando un montón de dinero que no vamos a sacar un duro. Bueno, pues el acuerdo que proponía el Vianay pasaba de 100 millones, pasaba de 3 dígitos. Vamos a acabar con este tema y vale, aquí está este dinero, ¿no? Que tampoco se aceptó por otras personas, pero con la misma necedad. Si vienen a ofrecer, es que no tenemos ganado. Bueno, nos ha costado. Yo escribí hace poco un artículo y un cálculo somero. Para mí salen como unos 500 millones de pesos que hemos tirado al mar de la forma más absurda. Por pura soberbia, ¿eh? Por pura soberbia de Estado. Como disparan con pólvora del rey, pues por esa soberbia no sabe sentarse a analizar los hechos y llegar a acuerdos. Como ha dicho Juan, creen que si ofreces algo es debilidad, en lugar de simplemente una actitud de componente. Eso me ha pasado muchísimo en 40 y pico años de ejercicio, que vas a intentar arreglar un caso, ofreces algo, si ofreces eso, es que sabes que debes todo. Necedad. Por cierto, magnífico artículo de Luis Soroa ayer en el Correo. 3 capitanes, la misma necedad, y analiza los casos de Urquiola, del Egean-Sea y del Prestige. Siempre nos hemos encontrado con eso. Un approach, una aproximación antagonista por parte de tierra contra el capitán. Y echarle una mano al cuello. Y así sigues ahí. O sea, el Urquiola se ganó contra el Estado. El Egean-Sea, 50-50. Que fue también, bueno, pues una cosa salomónica del juzgado de Coruña. Estaban acusados Constantinos Stavridis y el práctico que no salió donde tenía que salir, abordar el buque, subir y asesorar
los remolcadores que no salieron donde tenían que salir y tal. Entonces, claro, no vas a condenar solo a la parte del puerto. Pues como un informe en el que se basó, o al que más creyó el juez, fue uno que decía, hombre, también el capitán podría haber hecho una maniobra, la que hizo nos pareció escasamente precautoria para las condiciones de entonces. O sea, podía haber ido más al oeste y virar hacia babor con más margen, ¿no? Más margen. Pero claro, luego descubrimos en el así que no puede entrar un petrolero cargado de noche y con mal tiempo y que hay que esperar y dejarle fondear. Pues no, la terminal de Repsol, ¿qué pasa? Es tiempo, no perder tiempo. Y ya ves, está bien metido en un pleito. Hay que terminar ya, la última. ¿Es cierto que el capitán que estaba antes de Margot y aquí, hoy día este viaje porque era seguro barco? Sí, no porque... Sí, es cierto. Costazos. Pero no porque no era seguro, por deficiencias, eso es que no son deficiencias estructurales. Muy bien. En ese momento legal, si el barco contamina, no debe recibir órdenes del Estado, el Estado que no colgando el barco, en ese momento legal. Ese barco cobra no es así exactamente. El capitán nunca pierde el mando. Deja de responder si tú ya se te ve claramente. No. Sí, ya, pero déjale responder. Las 3 no puedes hacer. O 14. Venga, es que vamos ya mal de tiempo. Es un juego un poco resbaladizo. El capitán, ya sabéis que es el primero después de Dios, ¿no? A bordo. Bueno, vale, yo soy un poco de la vieja. Muy bien. Bueno, pues esto debió de pasar los últimos 5 años que yo ya no ejerzo. Si un barco contamina, hay que decir de contaminación, Bueno, pero eso... Perdona. No. El capitán sigue siendo Dios, en todo caso hasta que contamine, pero no vamos a abrir un debate. No vamos a abrir... Déjale terminar, por favor. Sí, no, el Estado es el Estado, ¿eh? Y más en el mar territorial. En la zona económica exclusiva, jurisdicción, más que otra cosa. Pero al barco, o sea, o le sacas al capitán del buque, o el Estado no es el capitán, ¿eh? Otra cosa es que luego lo cruja por desobediencias, por tal, insubordinaciones, etc. Si está dando órdenes claras, pero las órdenes del Estado en este caso ya sabes cuáles fueron. ¿Tome usted remolque? Sí, pero... No, perdón. Coja usted remolque, capitán, coja usted remolque, y entonces contestación. Sí, pero los remolcadores obedecen a los armadores, no a mí. En ese momento, ese barco... Quiero recordar, en ese momento era un barco que enfrentaba la dirección general de la Unión Mercante a una estructura, pero en el momento que se lograba salir, estaba un... ¿Hablas de los remolcadores? ¿Hablas de remolcadores? Sí, claro, los remolcadores en efecto. Los remolcadores... El momento que le digo sale publicado por... Eso es. ¿Eso qué es? ¿Un salvamento o un remolque? No, hombre, no, eso es un salvamento. Si median los 3 ingredientes, peligrosidad, ¿te acuerdas? Danger, voluntariness and success, eran lo que nos enseñaban en Londres, ¿no? O sea, peligrosidad, voluntariedad y éxito. Entonces tienes derecho a salvamento. Y los remolcadores eran de Sasemar y estaban bajo las órdenes del Estado, obviamente. Ya está modificado por el Estado, se le dijo que el Estado solo debe cumplir órdenes del Estado. Pero se configuraron ahí, cuando se llega a ese teléfono, etcétera, donde ese banco que era del Estado, bajo el Estado en ese momento, cuando me da el económico, y coge y lo fiesta, que es la fecha de un tratado. Ahí voy a cobrar. Muy grande. Bueno, raro. Smith Salvage echa mano de los remolcadores que hay allí, los contrata. Pues ahí estaba el juego que ha comentado Juan. Ese trapicheo de
yo soy público, pero coño, si firmo un love... Pero cuando se firma es el momento que tú sabes como el Estado, lo que no puedes hacer es una cosa y lo que se hace bajo mano es otra. En todo caso, yo corrijo la historia de Costazos, que declaró en el juicio de La Coruña. Costazos en ningún momento dejó de ser capitán del Prestige porque tuviera dudas sobre la seaworthiness, la navegabilidad o la seguridad del buque. Eso no es cierto. Costazos tuvo una pelea física dura, grave, con el jefe de máquinas, con Aguilopoulos, y a resultas de esa pelea fue cuando el armador tomó la decisión de sacarle del barco. Es verdad que Costazos, en teoría, dijo él que había enviado a ABS, pero ABS niega que lo recibiera, y eso es importante, un aviso de que determinados tanques estaban corroídos. ABS negó que eso lo hubiera recibido y no se ha documentado ni se ha probado que lo recibiera, ni siquiera que se emitiera por conducto y que llegara a su sitio ese aviso de Costazos. Lo que sí hizo Mamburas cuando embarcó fue con el primer oficial hacer lo único que se podía hacer, lo único que puede hacer un tripulante, que es bajar con una linterna o con unas luces y ver si la corrosión del tanque, a menos a simple vista, es grave. Los dos firmaron un papel, un informe, en el que no habían contemplado, no habían observado una corrosión grave. Costazos no abandonó el barco porque no estuviera en condiciones de navegabilidad. Lo abandonó porque el capitán, porque el armador, le echó a resultas de esa pelea, que sí está documentada, con el jefe de máquinas. Sí, no. Bueno, yo armador o empresario, lo que hago es informarme de qué ha pasado. Y no solo recabando la opinión de los dos, sino del primer oficial, segundo oficial, primer maquinista, segundo maquinista. De esa información, el armador dedujo que el culpable o el responsable había sido Costazos. Quienes debimos declarar en La Coruña, la verdad es que el individuo tenía una personalidad, digamos, complicada, muy complicada. En todo caso, no abandonó el barco, eso tiene que quedar claro. No abandonó el barco porque el barco presentaba problemas y por tanto el Mamburas hizo el trabajo sucio. En absoluto eso no es cierto. Bien, muchas gracias. Creo que hoy hemos tenido aquí a unos ponentes de mucho nivel, gracias Santiago, gracias Joan, gracias Agustín, gracias a la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante, la Asociación Catalana, y también a la Asociación de Jefes de Máquinas de Barcelona y a Nausher Global también. Y bien, es muy tarde, llevamos ya 2 horas, y yo solo quería hacer un apunte muy cortito, ¿no? Que Joan ya lo ha dicho antes. ¿Y cuál es la lección aprendida? Pues que tenemos que esperar 10 años más y vernos aquí otra vez para ver si hemos cerrado o no hemos cerrado este caso. Muchas gracias. Sí, ha estado un placer, muy interesante. Y por fin ha quedado
códigos de la red porque soy muy tímido de esas cosas, pero lo que más me gustó fue la visita he ido con Alfredo. Yo lo sabía. Lo que más me gustó. Y Alfredo me hizo